Bien, gracias a Dios, y contento de poder comunicarme con ustedes y agradecido por esta oportunidad para informar al país, porque ustedes saben que el blindaje mediático ha sido brutal. Y ojalá no lo cierre pues la Secretaría de Comunicación por esta entrevista, ¿no? Porque ustedes saben que la persecución es terrible. Así esperamos. Orlando, inicia la entrevista. Gracias, buenos días a compañeros y gracias por recibirnos también el presidente Rafael Correa. La primera pregunta es que en la cadena nacional de ayer el presidente señaló para mi modo de ver, una contradicción. Dijo que el gobierno de usted le dejó sin reserva monetaria internacional y que en estos 3 años se había recuperado la reserva internacional, pero al mismo tiempo dijo que no tenía esa reserva para afrontar las circunstancias que se vive actualmente, a diferencia de Colombia y de Perú. ¿Cuánto le dejó usted desfinanciado al gobierno? Usted lo ha dicho, Orlando, es un mentiroso que se contradice a cada momento, porque hablar después de 3 años de gobierno que no le dejamos reservas, si eso fuera cierto, ya tuvieron tiempo para construir la reserva, más aún con todo el endeudamiento externo que han tenido. Lo dijo, hemos construido reservas, después dice no tenemos, o sea que se ponen de acuerdo para mentir, pero lo que más indigna, le dejamos reservas, revise, pero no tengo en la mente, pero debe ser el 3-4% del PIB, pero... lo que más molesta es la ignorancia, porque este tipo es un mentiroso compulsivo pero ignorante. Comparar los casos de Colombia y Perú, economías 2-3 veces más grandes que la nuestra, y con moneda nacional, técnicamente en dolarización no se requiere reserva monetaria. La reserva monetaria por definición son los dólares que usted tiene que tener para defender su moneda nacional. Si la gente quiere comprar dólares, el Banco Central retira sucre, peso, sol de la economía y entrega dólares. Viceversa, si la gente quiere vender dólares, el Banco Central compra esos dólares, sobre todo los exportadores, ¿no? Consiguen dólares para el país, los compra el Banco Central y entrega moneda nacional. Y hay que tener esa reserva de dólares para estas transacciones y para defender el tipo de cambio, ¿no? En dolarización, esto no existe. Pero así es la ignorancia. Las reservas son otra cosa. Se requieren reservas técnicas de los bancos y se requiere cierto nivel de reserva de los depósitos del propio sector público, pero no ya para defender una moneda nacional. Entonces el pobre hombre no sabe ni de lo que está hablando. Esto, créanme, más que indignación, preocupa realmente porque vemos que no gobierna un ser ignorante. Pero de todas maneras, con este tema, solamente para precisar, presidente, estas condiciones en las que vive el Ecuador por las circunstancias que usted acaba de mencionar, unidas al coronavirus, la caída del petróleo, ¿justifican las medidas adoptadas el día de ayer? Mira, yo creo que son, primero, algunas inoportunas. Eso de 20.000, 5% de carros de 20.000 dólares en adelante, un carro de 20.000 dólares es una familia de clase media. 5% es 1.000 dólares. ¿Quién puede pagar eso? 1.000 dólares. Es un impuesto. Entonces me parecen algunas totalmente inoportunas, algunas innecesarias, otras contradictorias y sobre todo insuficientes, porque lo peor está por venir. No quiero alarmar a la ciudadanía porque ustedes saben que no les miento y soy un técnico. El efecto de la caída de los precios del petróleo todavía no se ve. Se ve el efecto indirecto, que es que sube el riesgo país que ya estaba alto. Y eso significa que no tenemos financiamiento externo, porque si el riesgo país es 3.000 puntos, quiere decir que podemos prestar al menos el 30% y eso es imposible. Que es por el coronavirus. Mentira, es por el mal manejo de la economía. Sino porque a todo el mundo le ha afectado el coronavirus. Pero ¿por qué Colombia no tiene pues, ese nivel de riesgo país o Perú? Que no nos vengan con engaños y con justificaciones torpes. Pero lo peor es que el efecto directo de la caída del precio del petróleo, es decir, la falta de divisas, la caída de las exportaciones, la falta de liquidez, la falta de ingreso fiscal, todavía no se ve. Los contratos petroleros se pagan 2-3 meses después. Entonces, durante 2-3 meses vamos a recibir el precio anterior y luego vendrá la caída de ingresos. Entonces, lo que han hecho, han ganado tiempo, por eso no han hecho el paquetazo que tenían planificado, pero hay que hacer algo, obviamente. Pero ese algo es lo que hicimos nosotros, por ejemplo, en el 2016. ¿Por qué no controlan importaciones? Lo que ha caído o lo que va a caer es la exportación de petróleo. Eso no desequilibra el sector externo, solo hablan del sector fiscal. El mayor problema es el sector externo. Ya ha devaluado Australia, Japón, para que no les salgan capitales, para que no haya desbalances externos. Nosotros con dolarización no podemos devaluar, pero podemos poner aranceles. Los aranceles protegen la producción nacional, impiden un incremento de importaciones y dan ingreso fiscal. Se mata 2 pájaros de un solo tiro. Se protege el sector externo y se da ingreso fiscal. ¿Por qué no han hecho lo evidente?
porque nos gobiernan los importadores y banqueros a los cuales no les conviene esta clase de medidas. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Expresidente Correa, le saluda a Licenia Espinel. Hay analistas que aseguran que el objetivo principal de estas medidas es entregar las empresas del Estado al sector privado. Ese es el fin principal, tomando en cuenta que las medidas anunciadas ayer no afectan directamente a la clase más pudiente, sino a la clase media. Sumado esto a la reducción del tamaño del Estado, se viene la reducción del gasto, de la inversión pública y los salarios del sector público biocontribuciones, medidas que generarán una mayor contracción de la economía y del empleo. ¿Usted coincide con esa visión? Bueno, ayer, de lo que he revisado, no anunció privatizaciones. Por supuesto, esa es su intención. Y ahora con el pretexto de la crisis mundial que existe, pero ya estábamos en crisis, ya estamos en recesión y ya nos quisieron enchufar el paquetazo, las privatizaciones, ahora es el pretexto para poder hacerlo. Eso es lo que está proponiendo, creo, las cámaras de la producción, lo de siempre. Pero aquí no ha anunciado privatizaciones y obviamente eso sería un desastre, porque además privatizaciones no es ingreso, es pierdes un activo que vale 1.000 y ganas 1.000 en liquidez. Y si esos 1.000 los gastas en cualquier tontería, no inviertes, el país va a ser mucho más pobre en el futuro. Con el ajuste fiscal, si podían reducir 1.300 millones, 1.400 millones, ¿por qué no lo hicieron antes? Quiere decir que estaban desperdiciando recursos. Esto no es tan fácil. Con un presupuesto de 30.000 millones, reducir 1.400 millones, 4%, no es fácil. O había desperdicio, lo cual es muy criticable, o están mintiendo, que yo creo que es eso sobre todo, no van a cumplir esta meta, es solo propaganda, o van a debilitar muchísimo el Estado, porque sí, se puede reducir. Yo elimino, cuando yo puse ¿cómo se llama esto? Para los enfermos renales, la hemodiálisis, ¿ok? Antes no existía hemodiálisis en el sector público, es carísimo, cuesta $1.000 mensuales por paciente, pero antes esos pacientes se morían. Eso no era noticia en los periódicos. El gasto para salvar esa vida sí es noticia. Nuevamente, se puede reducir esa clase de gasto, ahí sí va a ser noticia, se redujo el gasto, que es responsable, y los muertos pues seguirán muriéndose anónimamente. Entonces esto tiene un costo social muy grave. Esto no es tan sencillo. Yo creo que están mintiendo. Pero si fuera real, significaría o que estaban desperdiciando recursos o que van a quitar servicios fundamentales. Viene de capital, eso se llama inversión. Eso se llama hacer nuevos carreteros, nuevas escuelas, nuevos hospitales, nuevas represas, etcétera. Y el gasto corriente tan satanizado significa sueldos de maestros, por ejemplo, ¿no? Entonces, que nos digan específicamente dónde va a hacer esas reducciones. Pero usted tiene razón en algo, indigna, y esto no es mi estilo, yo soy un técnico, pero sí indigna, que ni se toca, por ejemplo, a los banqueros. Recuerda que en el 2016 yo puse un impuesto a la gente con más de $1 millón en patrimonio, que los más ricos cargaran con el peso de las dificultades. Ahora que las dificultades es por culpa de los ricos, porque son los bancos, mientras todo el mundo está más pobre, ellos están cada día más ricos y mandan su plata fuera del país, lo cual contribuye al problema. A ellos ni se los toca. Entonces me parece realmente un absurdo. Presidente Correa, el día de ayer el presidente Moreno emitió un decreto mediante el cual ratifica en todo su contenido la Convención de las Naciones Unidas sobre los acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación, es decir, está poniendo en vigencia nuevamente los tratados bilaterales de inversión, que es el instrumento, el mecanismo que evidentemente prepara también el terreno para las privatizaciones. Esto sin esperar un pronunciamiento de la Corte Constitucional que está analizando el caso. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Que hace rato pues no tenemos Estado de Derecho y no tenemos democracia. ¿Qué le sorprende, amigo? Se han roto la Constitución cuantas veces le ha dado la gana, tienen la dictadura perfecta, que es con la complicidad de la prensa. Fíjense lo que están haciendo con Compromiso Social para eliminarlo. Ya se trató el caso, que era un absurdo. Un Consejo Nacional Electoral totalmente adverso nos tuvo que dar la razón. Se apeló al Tribunal Constitucional Electoral, lo tuvieron que archivar por lo absurdo. Y vuelve a insistir la Contraloría como Contraloría para que eliminen Compromiso Social. O sea, más tarde, ¿qué va a decidir? Que si la justicia absuelve a un acusado, insiste, hace una auditoría de gestión para que lo metan preso porque ellos creen que es culpable. O sea, todo está descalabrado. El propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional requería aprobación de la Asamblea, no lo hicieron. Todo es inconstitucional, desde que robaron la vicepresidencia Orenglá, las 7 veces sí que nos tienen esta situación porque así se tomaron el Estado. Todo ha sido inconstitucional, pero lamentablemente hubo mucha indiferencia hasta que ya nos tocó el bolsillo. Ojalá que entendamos que cuando se rompe la institucionalidad, cuando se rompe la propia democracia, al final del día todos salimos perdiendo. Miren la situación en que estamos por un gobierno que con complicidad de la prensa
Fuerzas Armadas, altos funcionarios, altos oficiales, hicieron lo que les dio la gana, hizo lo que le dio la gana todos estos años. ¿Puede entonces la economía ecuatoriana, dadas las circunstancias de crisis global, de crisis interna, de caída del precio del petróleo, caer en un default? ¿Qué es lo que aprecian algunos analistas? Sí, pero primero déjeme acabar la idea de las privatizaciones. Fíjese, usted tiene razón, los TBI es para que puedan venderse más fácilmente en las empresas públicas, pero en este contexto, la tasa de descuento, ¿no?, que se va a aplicar cuando hay riesgo, cuando hay crisis muy, muy alta y el valor de las empresas disminuye. Entonces, vender las empresas públicas, que para mí en cualquier momento es malo. Hay ciertas excepciones, ciertas cosas que no son estratégicas, dame por mí que la vendan. Pero CNT, que es la empresa más rentable del país, Petroecuador, nuestro petróleo, Banco del Pacífico, que regula el sistema bancario y uno de los bancos más rentables, el Estado lo ha hecho muy bien, ¿por qué se lo va a vender? Pero en todo caso, en este contexto, se lo vendería a precio de gallina enferma. Así que debemos estar muy atentos. Mire, lo dijo ayer Moreno, van a tratar de renegociar la deuda. Este es otro absurdo, ¿eh? Acuérdense cómo dijeron que estábamos sobreendeudados, que la deuda china era corrupción, y ellos mismos, o sea, se les ha autocumplido su profecía. Es mentira que había crisis, ni siquiera recesión. Crecimos en 2017 2.4%, cuando las proyecciones eran de 0.7%. Pero se pasaron hablando de que todo era corrupción para dañar a mi gobierno, de que todo estaba mal, que eran elefantes blancos, la inversión había sido elefante blanco por doquier, ¿no? Que era un desastre en la economía. ¿Qué espera pues que haga el mercado? Que le suba pues el riesgo país y que nadie venga a invertir. La poca inversión que existe, puerto de Pozoras, minería, es nuestra, la empezamos en nuestro gobierno. Estos no han perdido 20 centavos, pese a su sometimiento a los gringos, la entrega de Julian Assange, etcétera, y al Fondo Monetario, a todo lo que signifique escuchar inglés, ¿no? Entonces, sin embargo, ya se va a tener que renegociar la deuda. Pero para eso se necesitan alternativas. Aquí dice que dos instituciones financieras internacionales van a prestar 2.400 millones en buena hora. Esperemos cuáles son. Pero, por ejemplo, China hubiera sido un gran recurso, el primer financista a nivel mundial, pero con todos los insultos de la denostación a la deuda china, yo creo que va a ser muy difícil porque los chinos no vengan a ayudar en estas circunstancias. Presidente, aparte de coincidir con este tema de la afectación directa a la clase media, no tocarle a los más poderosos, a los más ricos, ¿usted cree que se afecta a los pobres? Porque el presidente Moreno señaló ayer que a quienes no se afectan con todo esto es a los pobres. Pero además me gustaría destacar una frase que le dijo textual, le voy a repetir: hemos logrado encaminar el país hacia una prosperidad sostenida, lo dijo ayer textualmente. Esto, ¿usted cómo lo interpreta? Si es que todo lo que estamos comentando implicaría para un futuro cercano o inmediato una crisis general de todo el sector productivo, del sector social y sobre todo las políticas públicas que se generaron a lo largo de la década pasada. Yo creo que Moreno en eso tiene razón, que ha generado prosperidad, pero debemos entender que cuando él habla se refiere a prosperidad para su familia y para su argolla, los banqueros, y ellos están más prósperos que nunca. Los que están en la ruina son la gran mayoría, ¿no? Y que ahora no perjudica a los pobres. ¿Qué mayor perjuicio que no tener empleo? Y si no protege el sector externo, se seguirá contrayendo la economía ecuatoriana y el costo será sobre los más pobres. Además que no sé cómo define a pobre, pero alguien que gana, un servidor público, gana $800, que solo él es de este hogar, el único con ingreso, 4 o 5 miembros de familia a su cargo, esa familia es pobre y a esa le están cargando un impuesto. Y como usted dice, a los grandes importadores con aranceles, a los banqueros que han roto récord en utilidades, pero imagínense qué insulto. La economía decreciendo, esto no es natural, esto es irracional, es una aberración. Significa quiénes nos gobiernan y para quiénes gobiernan. Los banqueros, que cuando todos estamos perdiendo, está decreciendo la economía, rompen récord de utilidades y sacan esa plata fuera del país, más de 600 millones de dólares, a ellos ni se los toca. Entonces tiene razón el presidente, esto ha funcionado, el plan ha logrado prosperidad, pero para él, sus familiares y para la argolla que lo rodea, empezando por los banqueros. Ya, pero de todas maneras, habría que señalar algo. El vicepresidente Otto Sonel-Hosner señaló hace pocos días en una entrevista que todo lo que estaba pasando ya en estos años lo había dicho a él en Ginebra cuando lo fue a visitar. Es decir, esto ya estaba preparado, esto estaba listo desde el año 2015, 16 y cuando llegue el 17, evidentemente ya había un plan para tomar estas medidas y colocar al país en la situación que está.
Sí, tenemos un impostor profesional, él preparó. Teníamos esa duda. Si cuando llegó al gobierno lo presionaron, si le encontraron INA Papers y le dijeron a los gringos, mira, o te someten a nosotros o te metemos preso, no, ha sido un impostor que por lo menos de hace un par de años antes de las elecciones, de asumir el poder, pues ya estaba tramando esto, invitando radiodifusores, invitando grandes empresarios, diciendo que iba a cambiar todo. Y bueno, tal vez falló nuestra perspicacia porque debimos darnos cuenta. Hay algunos que me responsabilizan de esto. Bueno, asumo la responsabilidad, pido disculpas al pueblo ecuatoriano, pero cuidado, que no se alteren los valores. O sea, el culpable no es el traicionado, sino el traidor. O sea, el culpable no es Jesús, es Judas. El culpable no es Leónidas, es Fialte. El culpable no es Alfaro, pues Plaza Gutiérrez. Y si ustedes ven esa situación, ese episodio de la historia nacional de Leonidas Plaza, es prácticamente calco y copia. Alfaro apoya a Leonidas Plaza Gutiérrez, que lograba amor eterno, que fue el más grande ecuatoriano y todo eso, ¿ya? Cuando gana y vence a Plácido Camaño, representante de los banqueros, lo primero que hace es pactar con Plácido Camaño para sepultar a Alfaro. Y acaba asesinando a Alfaro. Porque el gran culpable de la muerte de Alfaro, que fue un asesinato obviamente, pero de otras personas, dirige a la muchedumbre, pero el que promovió eso y lo dejó sin seguridad, sin nada, se llama Leonidas Plaza Gutiérrez. Entonces revisen la historia. Esto ni siquiera es nuevo. Pero lo que me quieren responsabilizar a mí, bueno, acepto la responsabilidad, pero vamos adelante. Y seguir adelante significa ya superar este correísmo, anticorreísmo, ricos, pobres, campo, ciudad. Este es el momento de la patria, nos están destrozando como país. Estamos a las puertas de una crisis igual o peor que en 1999. Así que a unirse alrededor de la principal fuerza política de lejos que tiene este país, la que tiene las cosas más claras, que ya gobernó con tremendo éxito, se llama Revolución Ciudadana, y con generosidad a rescatar este país de la mano de los traidores. Expresidente, el mandatario Lenín Moreno mencionó ayer en su anuncio sobre las medidas económicas que no se va a despedir a más gente. Sin embargo, también paralelamente dijo que se van a fusionar secretarías de Estado, agencias de regulación, institutos, entre otros. La eliminación de estas instituciones del Estado podría implicar, obviamente, mayores despidos. La meta del Fondo Monetario Internacional para Ecuador en el acuerdo es de 180,000 despidos. ¿Cómo esto va a afectar más a la economía nacional, tomando en cuenta que comenzamos este 2020 enero con índices absolutamente históricos de desempleo y de subempleo? Mira, ayer mintió Moreno, pero eso no es nada nuevo, tiene 4% de credibilidad. Mintió sobre la reserva, que ni entiende lo que habla, él le dio escribiendo, y el que escribió, que puede ser Martínez, tampoco sabe de economía, ese pobre muchacho está más perdido que Papá Noel en junio. Pero miente con esto de los despidos, pero si dice que va a fusionar, ¿para qué vas a fusionar instituciones si no vas a reducir personal? ¿Para qué? Pues digan, continúa con la institucionalidad como está. Entonces van a seguir despidiendo gente. La carta de intención, el acuerdo firmado con el fondo lo dice, usted lo ha mencionado, no lo han hecho público, está en inglés, pero dice que cuántos funcionarios públicos tienen que despedir. Así que está mintiendo porque se muere de miedo de la reacción popular. Como también lo están presionando para eliminar los subsidios, como no da otras alternativas que hay, por ejemplo aranceles para importaciones suntuarias, están esperando un momento más adecuado porque tienen algo de plazo, algo de margen de acción, porque como les indiqué, el verdadero efecto directo del desplome de las exportaciones petroleras se sentirá en 2 o 3 meses. Entonces mintió porque se mueren de miedo, pero obviamente seguirán votando empleos públicos, lo cual es la fórmula del desastre. Mire, la economía es como una cadena. La fortaleza no se mide por el eslabón más fuerte, sino por el eslabón más débil. El eslabón más débil no es el sector fiscal, eso es pura ideología. Es el sector externo, es el que nos limita el crecimiento, porque yo no puedo crecer mucho y tener déficit gigantesco del sector externo, o hace colapsar la economía si tenemos grandes déficits desde un inicio. Es como el cuerpo humano, siempre pongo este ejemplo, si se empieza a desangrar, el dinero, la liquidez es la sangre circulante, que me mantiene con vida, me da actividad, una buena circulación, me permite hacer deporte, y de repente me empiezo a desangrar. Esos son los déficits externos. Si no contengo eso, la economía colapsa. Ese es el principal problema de una economía en vías de desarrollo. Y ni siquiera tocan ese problema, ni lo mencionó el día de ayer, y todo es el problema fiscal. Entonces nos van a llevar al desastre con estos fundamentalismos ideológicos y no hacer lo que se tiene que hacer. ¿El Fondo Monetario Internacional, cree usted, va a salir al rescate a pesar de que por ahora le está presionando para cumplir las metas, pero podría
próximos días, en los próximos meses, en la nueva revisión, desembolsar los recursos que están pendientes? Pero yo creo que no será suficiente. Han destrozado la economía. Se requiere un cambio de modelo. El problema, miren, oyentes, el problema no es técnico, es político. Entiendan que la economía, ciertos economistas se creen que son físicos, ¿no? Y que la economía es ciencia exacta. Si es que es ciencia inexacta, pero sobre todo con un gran componente político. La política económica, como su nombre lo indica, es elegir ganadores y perdedores. Por ejemplo, frente a esta crisis es imposible salir sin costo, pero usted puede decidir sobre quién va a caer el costo, sobre los ricos, sobre los pobres, sobre los servidores públicos o sobre los banqueros. Usted lo puede decir, hay instrumentos, y esta gente, y dependiendo de esas decisiones, usted sabe quién gobierna. Y como están gobernando los banqueros, los grandes importadores, los medios de comunicación hegemónicos, le van a sacar el aire a la clase media y a los más pobres. En todo caso, lo del Fondo Monetario yo creo que no va a ser suficiente. Y hay que atender ese sector externo. Mire, la mejor prueba de esto. Vea lo que ha pasado en Australia, Japón, países desarrollados. Han depreciado la moneda frente a este problema. Nosotros no podemos depreciar la moneda porque no tenemos moneda nacional. Esas son las grandes limitaciones, terribles limitaciones a la dolarización. Pero tenemos que hacer algo para proteger el sector externo. Ese algo se llama aranceles, que protege producción nacional, como ya manifestaba, equilibra sector externo y da ingresos fiscales. O sea, mata dos pájaros de un solo tiro. O tres, si usted quiere. Protege producción nacional, protege sector externo y da ingresos fiscales. ¿Por qué no lo hacen? Porque perjudica pues a banqueros, importadores, que son los que están en el poder. Economista, me preocupa a mí el tema del riesgo país. Sabemos que Ecuador ha cerrado esta semana con un índice de riesgo país superior inclusive al de Argentina. Y algunos economistas, algunos analistas señalan que esto puede estar siendo manipulado, el riesgo país, justamente para, en momentos en que se comiencen las negociaciones para las privatizaciones, para las llamadas monetizaciones de activos, evidentemente estos se vendan a precio de gallina enferma, como usted dice. ¿Está acertado este análisis? Sí, eso es lo que le manifestaba hace un momento. El riesgo país puede ser una próxima a la tasa de descuento para comprar activos en el país respectivo y con una tasa de descuento del 30% o algo similar. O sea, el valor real monetario de esos activos, el valor monetario se pulveriza. Entonces tienen razón esos analistas. Y mire, para que vean cómo nos mienten, ¿no? Que el problema es el coronavirus y la crisis mundial. ¿Qué otro país tiene 3.000 puntos de riesgo país? Me dirán, Venezuela. Venezuela está en una economía de guerra, está bloqueada, no puede vender su petróleo. Acá tuvieron toda la ayuda del Fondo Monetario, toda la ayuda de los gringos, toda la ayuda, complicidad de los medios de comunicación, de las cámaras empresariales, los banqueros, y nos tienen con un riesgo país el segundo más alto de la región, 3.000 puntos. Entonces no me vengan con cuentos, porque Colombia no tiene ese riesgo país, porque Perú no lo tiene. No me vengan con cuentos, porque ya la economía estaba destrozada y ahora estamos utilizando el pretexto, la crisis que existe, pero que fue tan solo el golpe de gracia de una economía que ya iba al precipicio. ¿Usted puede tener una visión más o menos cercana de dónde piensa el gobierno sacar esos 2.400 millones que dice que está gestionando? Porque el Fondo Monetario, mientras no cumplan sus exigencias, no ha desembolsado ni siquiera los 360 millones. Pero el presidente Moreno asegura que está negociando la posibilidad de 2.400 millones de dólares. ¿De dónde? Usted dijo que de China imposible. ¿De dónde más? Usted sabe que este señor es el idioma cuántico. Todo hay que entenderlo al revés. O sea, cuando habla de lealtad es porque es un traidor. Cuando habla de democracia es porque es dictadura. Hoy habla de 2.400, que no va a perjudicar a los pobres porque lo va a hacer. Hoy habla de que va a conseguir 2.400 millones que no los va a conseguir. Yo tampoco sé de dónde los vaya a conseguir. Ojalá lo consiga, por el bien del país. Todo nuestro apoyo, porque lo que se requiere es reperfilar la deuda, conseguir deuda más barata, más a largo plazo, sacar deuda de corto plazo. De hecho, si se tuviera esa liquidez, sería una gran idea comprar los bonos en el mercado que están a menos de su valor nominal. China acaba de hacer algo parecido, Xi Jinping, ¿no? Se cayeron los bonos con el problema de China, el coronavirus y todas esas cosas, se desplomaron el precio de las acciones de las empresas chinas y lo quiso recomprar a un gran precio las acciones de sus propias empresas, y ha hecho un negocio milenario, diría yo, no solo del centenario.
no solo del siglo, sino del milenio. Entonces, ojalá tengamos esa liquidez. De corazón no lo deseo, pero dudo mucho. ¿Por qué no da más información al respecto? Además de que lo que han hecho estos 3 años es cerrar puerta tras puerta. En esta clase de problemas no funciona el mercado que solo busca lucro, los bonos. Tendríamos que colocar bonos al 30% de interés. No funcionan los organismos internacionales, que es la lógica al revés. La lógica del desarrollo significa te caes, te doy la mano para que te levantes. La lógica, ellos tienen la lógica financiera. Te caíste, te pateo en el suelo y me pagas todo lo que me debes. Funciona, sobre todo, la bilateralidad. Países que tengan capacidad de financiamiento que nos presten, ¿no? Y esa era China. Pero todo lo que han dicho de China estos 3 años, dudo mucho porque nos quiere ayudar. Presidente, a propósito y para cerrar el tema económico, una de las cosas que se preveyó, que estaba en el debate, era el incremento del IVA y la posibilidad de eliminar los subsidios a los combustibles. ¿Usted considera que esto fue una medida más de orden político para no enfrentar lo que vivió en octubre o efectivamente no es una medida que económicamente le puede facilitar la liquidez del Estado ecuatoriano? Bueno, mira, la medida sobre los vehículos privados sí puede generar, no tengo la cifra, pero de lo que recuerdo eran unos 3 millones de vehículos en total con transporte. ¿Cuántos serán privados? La mitad, 1,5 millones. ¿Cuántos de esos serán mayores de $20,000? Prácticamente todos, ¿no? 1 millón, ponle, ¿ya? 5% es $1,000, que todos valgan 20,000. De 1 millón serían 1.000 millones de dólares. Eso es una gran cantidad de ingresos, pero no tengo las cifras detalladas, no las ha dado el gobierno. Lo que sí es seguro es que sería sacarle la cabeza a la clase media, porque qué padre de familia que tiene un vehículo de $20,000 comprado a crédito, que probablemente todavía está pagando las cuotas, puede sacar $1,000 para contribuir. Y te insisto, o sea, todavía da más indignación cuando no tocan a los banqueros, a los grandes importadores. Yo creo que no vas a poder realizar aquello, pero esa medida sí da bastante efecto, pero arrasa con la clase media que tiene un vehículo de $20,000. Entonces, para generar ingresos, en cuanto al IVA, ¿qué es lo que podría hizo en 2016? Podría haber sido hasta el 16% del El IVA IVA. No, sería totalmente contraproducente, porque además alguien me dirá, pero usted subió el IVA, sí, Sí. temporalmente, primero. Segundo, frente a dificultades mucho más graves, porque teníamos terremotos, porque se había depreciado mucho más las monedas de países vecinos, se había apreciado mucho más fuertemente el dólar, el precio del petróleo estaba mucho más bajo, pero fue temporal, primero. Segundo, fue para continuar con la inversión, es decir, sacaba yo esa plata de la economía y la volvía a la economía. Y yo puedo demostrar matemáticamente que el dólar de ingreso disponible, ¿no?, en manos del Estado con inversión directa, genera mucha más actividad económica que el dólar con ingreso disponible en manos de un consumidor, donde de cada dólar 80 centavos se da a consumo nacional y probablemente 20 centavos a consumo extranjero que no se quede en el país. Entonces eso se lo puedo demostrar matemáticamente, es un principio muy claro de economía. Entonces si tú devuelves esa liquidez a la economía, estás reactivando la economía, generando empleo. Esta gente quiere sacar esta plata, ¿no?, aumentar el IVA fuertemente y de forma permanente y para permitir que se siga saliendo la plata del país. Entonces la fórmula del desastre. Claro, porque ayer lo que dijo el ministro Martínez, Richard Martínez, fue que con el 5% de los vehículos mayores de $20,000 se lograría un ingreso de 220 millones. Y ahí va la otra pregunta. Según los propios autoridades y algunos de los expertos que están manejando esto, se levanta el Fondo Monetario, no hay acuerdo con el Fondo Monetario y el Ecuador necesitaría 4.500 millones de dólares. Todas las medidas tomadas, acabo de ver un comentario de un experto, exministro suyo además, que dice que con todo esto no se alcanzaría ni siquiera 2.000 millones a recaudar. Es decir, esto prevé una circunstancia más complicada porque en los próximos meses se habría que tomar otras medidas cuando ya los fondos que llegan del petróleo ya no sean los mismos. Bueno, mira, me arriesgué un poco a hacer una estimación sin datos, lo anticipé al público, porque me gusta ser muy exacto. Y a ojo de buen cubero dije, podrían reunir 1.000 millones. Si ya Martín ha dicho que son 200 billones, 20 millones, es mucho menos y eso sirve para muy poco. Además que le va a sacar la cabeza a la clase media. Me sorprende que sea tan poco, pero bueno, seguramente ellos tienen todos los datos, ¿no? Yo hubiera pensado que era mucho más. Pero bueno, trabajemos con esa cifra, 220 millones. Cada dólar que se pierde en petróleo significa 70 millones menos para el país, ¿no? Si ha caído el precio del petróleo, estaba a $51 en el presupuesto, está a $30, $21, eso significa que perdemos 1.500 millones de dólares. ¿De dónde vamos a obtener el resto?, ¿no?
Depende cómo estés contabilizando esa caída, porque si comparas con los años anteriores, la pérdida es mucho mayor, puede superar los 2.000 millones. Estoy comparando con lo que se presupuestó, con lo que está en el presupuesto. Entonces, ¿de dónde van a sacar esos dineros si para mí la medida más fuerte es la de los vehículos, solo reúnen 220 millones de dólares? No nos están dando respuesta y no están haciendo lo que tienen que hacer, que no es solo atender el problema fiscal, que es importante, pero no es el más importante. El más importante es el problema externo y todavía no lo sentimos, porque todavía no se caen las exportaciones petroleras, eso vendrá en 2 o 3 meses. ¿Qué están haciendo para proteger el sector externo? No les interesa, porque están sus amigos en el gobierno, ellos son los que manejan el gobierno, los grandes importadores, los grandes banqueros. Pero hay que poner aranceles, yo haría poner aranceles y poner un impuesto especial a los patrimonios de más de $1 millón, además de un impuesto especial a la ganancia de los banqueros, para que aprendan a ser decentes y si la economía está decreciendo, no sean tan impúdicos en romper récord en utilidades. De dignidad también vive la gente. Expresidente, entre las medidas que se podrían adoptar casa adentro, hay expertos que señalan que se podría optar por la reducción de las tasas de interés, el sistema fiscal progresivo para las empresas, la creación del impuesto al patrimonio, como usted lo acaba de indicar, la creación del impuesto a los activos, el incremento del impuesto a la salida de divisas, que este régimen lo redujo, la vuelta al anticipo del impuesto a la renta y aranceles al comercio exterior, también como usted lo ha señalado, un impuesto del 10% a las ganancias extraordinarias de la banca, el incremento de la inversión pública y procesar el petróleo en derivados. Estas medidas, de una u otra forma, podrían ayudar a la economía en los momentos actuales? Sí, muchas las he mencionado sin conocer quién había propuesto esas medidas. Hay cosas que no son posibles en corto plazo. Procesar el petróleo en derivado, para eso se necesita refinería. Y construir refinería del Pacífico demorará 6 años cuando empiece. Pero lo que quieren es acabar la refinería para que todo sea, para construir una refinería privada, dicho sea de paso. En todo caso, hay un menú de instrumentos. El problema, les dije, no es técnico, es político. ¿Quién gobierna? Pues mientras nos gobierne Lazo, mientras nos gobierne Nebot, con Moreno, con la Cámara de la Producción, con Martínez, un recadero de la Cámara de Producción, lo que va a hacer es sacarle la cabeza al pueblo ecuatoriano. Pero no van a tocar, por ejemplo, las ganancias de los bancos, no van a tocar los patrimonios millonarios, no van a tocar el sector externo, poniendo aranceles para reducir importaciones suntuarias. El problema, pueblo ecuatoriano, y lo demostramos en el 2016, cómo enfrentamos también problemas mucho más graves, lo que llamamos la tormenta perfecta, sin aumentar pobreza, sin aumentar desigualdad, sin que colapse la economía, y teníamos hasta terremotos, y me acusaron de haber aumentado el precio de la Nutella. Bueno, yo aumentaría nuevamente el precio de la Nutella, y no le cobraría a la clase media $1.000 por su carrito de $20.000. Última cosa en el ámbito económico, parodiando una frase que utiliza un banquero en su banco, ¿no? Lo peor está por venir, porque el Ejecutivo enviará ya mismo la reforma al Código de Planificación y Finanzas Públicas y dice contar con el apoyo de los legisladores, es decir, el proyecto podría ser aprobado y como usted sabe, allí se va a abordar el tema de la privatización prácticamente del Banco Central del Ecuador y tendrá que en un momento determinado eliminar el subsidio a los combustibles y otra serie de medidas que están dentro de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. ¿El gobierno va hacia ello? Sí, tienen todo un plan, porque ¿quiénes nos dominan? Los que les conviene el libre mercado, el sálvese quien pueda, porque son los más poderosos. Y si quiebra el país, ya tiene su plata afuera, como hicieron en el 99. El grupo que más capital saca del país se llama banca, y ni siquiera la mencionan en las políticas para enfrentar esta crisis. O sea, ya es un insulto a la inteligencia, un insulto a la situación de la gente. Yo solo les pido, miren, esto es político, no es técnico. No olvidar lo que están destrozando, nos han destrozado. Pero el inicio, cuando robaron la vicepresidencia a Jorge Glass en forma absolutamente inconstitucional, cuando hicieron esa consulta 7 veces sí, inconstitucional, cuando Trujillo, un político menos que mediocre, se convirtió en emperador con el aplauso de los medios de comunicación, con el silencio de la partidocracia y destrozó todo y nos puso a los peores, con tal de que sean sumisos, al frente de la función judicial, al frente de Corte Constitucional, de Consejo Electoral, al frente de todas las instituciones del Estado, incluyendo asamblea donde amarraron una mayoría y no recuerdo haber tenido una asamblea tan mediocre. Entonces, tienen el poder, están haciendo lo que les da la gana, están aplastando derechos y con la complicidad de la prensa. Es la dictadura perfecta. La única forma de sacudirnos de esto, yo quisiera decirle como economista la fórmula mágica. La única forma, ahorita la mejor arma, la mejor medida es tu voto.
votando todo lista 5, si es que nos permiten correr con lista 5 o Revolución Ciudadana, para hacer una asamblea constituyente y poder recuperar la patria. Si no, nos seguirán destrozando y estamos a las puertas de una crisis como 1999. Presidente, a propósito de lo que acaba de mencionar, hay todo un andamiaje jurídico, político y mediático para no permitir la participación de Compromiso Social, no permitir la participación de Rafael Correa en las próximas elecciones, y obviamente no se extrañaría a nadie de que incluso algunos dirigentes y algunos posibles candidatos no puedan participar porque tendrían acciones de orden judicial, de la Contraloría. ¿Todo esto que está pasando le va a impedir a la Revolución Ciudadana plantearse como opción electoral? Si fuese así, ¿van a buscar otras opciones? ¿Cuál es la estrategia de aquí a las próximas elecciones de febrero? A ver, ya nos robaron Alianza País, absolutamente ilegal, en forma ilegal. Luego tratamos de inscribirnos como Revolución Ciudadana, nos lo negaron. Luego como Revolución Alfarista, dijeron que Alfaro era liberal de derecha, nos lo negaron. Luego como Maná, nos lo negaron. Ya corrimos con Compromiso Social y ganamos las elecciones de marzo. Ahora dicen que 4 años antes hubo firmas falsificadas, que las revisó el Consejo Nacional Electoral. Si fuera cierto, es culpa del Consejo, no de quien las presentó. Pero además, ya lo analizaron por mayoría. Un Consejo Electoral totalmente opuesto dijo, esto no tiene ni pie ni cabeza, no hay ley para sancionar esto, además que no se ha verificado, entonces continúan ustedes con el registro. Apelaron odiadores políticos al Tribunal Contencioso Electoral, lo archivó el caso el Tribunal Contencioso Electoral, y ahora Celi, que ha sido uno de los tipos más nefastos de la historia de este país, un corrupto completo, que ha logrado que nadie honesto vaya al sector público, porque te ponen glosas por todos lados, tiene que gastar decenas de miles de dólares en abogados por el capricho de este sujeto con sus supuestos auditores, que es un corrupto él. ¿Tú crees que 6 años al lado de Poli y nunca se enteró que había corrupción? Por supuesto que era cómplice de Poli. Él fue el que firmó la mayor parte de informes a favor de Odebrecht. Su sobrino está preso en Estados Unidos por lavado de dinero. Y este sinvergüenza sigue siendo el instrumento de persecución de este gobierno en decadencia. Entonces, perdóname la indignación, pero hay que indignarse frente a estas cosas. Insiste ahora haciendo auditoría de gestión, ya no la auditoría original. Él se puso a revisar firmas, lo cual no le corresponde. Dijo, con esta firma hay que sancionar, no digo eliminar, sancionar de acuerdo a la ley a estos 4 movimientos, Compromiso Social y otros 3. El Consejo Nacional Electoral, con un informe jurídico, dice, mire, no hay ley para sancionar esto, así que no pasa nada. Apelaron al Tribunal Constitucional Electoral, lo archivó el caso porque dándole la razón al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué hace Celi para continuar con este plan? Por supuesto que es del gobierno y de Estados Unidos, ¿no? Ahora hace una auditoría de gestión. Esa atribución que le devolvieron a la Contraloría y muchos aplaudieron, y que es nefasta, porque ya no juzga si se utilizó bien o mal la plata en el sentido legal, sino que juzga las decisiones del gerente, que si regaló tickets para promocionar el tren, regalaste tickets, entonces glosa y hace quebrar al tren. Es terrible. Te hace una auditoría de gestión al Consejo Electoral diciéndole, ustedes no han decidido bien, tienen que eliminar a este movimiento. Se acabó pues la Constitución. O sea, mañana también va a contar los votos y declarar quién es presidente. Y pasado mañana, si un juez declara inocente a un acusado, le va a hacer una auditoría de gestión, otra función del Estado, la Contraloría, y decir, no, él es culpable o te metemos preso a ti, juez, por no cumplir con tu deber. O sea, ya basta, reaccione, pueblo ecuatoriano. Esta crisis no es casualidad, es parte de la destrucción total que han hecho del país. No han destruido solo la economía, destruyeron la institucionalidad, destruyeron la Constitución, destruyeron la democracia. Y aquí están las consecuencias, te están robando tu democracia. Expresidente, en este sentido se ha pronunciado también el ex titular del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, quien ha señalado a través de su cuenta de Twitter, increíble, la Contraloría invadiendo competencias exclusivas y excluyentes del Consejo Nacional Electoral y nadie dice pío. En el futuro, con un examen especial, dirá quién ganó las elecciones y proclamará presidente. Ha sido el pronunciamiento de Jorge Acosta, que no es correísta, por el contrario, ha sido opositor a su gobierno, pero que manejó esta institución, la institución del sufragio, y que considera que esta sugerencia o este pedido de la Contraloría no se enmarca en la ley, porque viola la propia ley de la Contraloría que limita su accionar en temas electorales, sobre todo. ¿Qué debería hacer el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué debería hacer la titular de este organismo frente a este pedido de Contraloría? Por supuesto, rechazarlo, ¿no?
Sin embargo, ya le cambiaron la mayoría, pues. Entonces ya tiene la mayoría, creo, con este señor Pita, con este señor Verde Soto, un tipo nefasto, sin vergüenza completo, buscando descaradamente por todos los medios de inhabilitarnos para participar y después se llenan la boca de democracia, y ya consiguieron el voto de Estela a cero. Entonces, con la mayoría en un país sin ley, hacen lo que les da la gana. Oiga, en este país, Trujillo se declaró emperador, pues. Ante sí, de por sí dijo que sus decisiones están por encima de la Constitución. O sea, ya la consulta era inconstitucional. Se le dio una tarea específica inconstitucional al Consejo, pero limitada, y se declaró asamblea constituyente y no pasó nada. Porque para que haya la dictadura perfecta, se requiere la complicidad de los medios de comunicación y la condescendencia de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y el respaldo de Estados Unidos, donde seguramente se van a refugiar cuando pierdan el poder. Entonces, esperemos cualquier cosa. Yo, como siempre digo, ya no espero ver el burro volando, ya lo vi. Espero ver la manada de burros volando, porque con este gobierno y esta situación, con el descalabro institucional que existe, cualquier cosa pasa. Pero entienda, pueblo ecuatoriano, entienda Pichincha, una provincia con tanta cultura política. No es a Correa que le están haciendo daño. Nos están destrozando como país, nos están destrozando como patria, están destrozando la Constitución, están destrozando la democracia. Pero así las cosas, si se cambió la mayoría en el Consejo Nacional Electoral, evidentemente van a recoger el planteamiento del Contralor Celi, y Compromiso Fuerza Social va a quedar fuera de la ley electoral que se avecina. Y entonces, ¿ustedes qué van a hacer como Revolución Ciudadana? ¿Qué alternativa? ¿Pero qué podemos hacer? ¿Pero qué podemos hacer? Pues no podemos hacer milagros. Pero que se dé todo el mundo cuenta de la dictadura que vivimos y de la persecución. Yo tengo 31 juicios penales, cada día me despierto para ver qué nuevo juicio penal tengo. Ahora nos van a sentenciar, porque ya tienen lista la sentencia, no se engañen, la condena, por ser jefe de una organización criminal dedicada a pedir soborno. Y la prueba son $6.000 que presté de un fondo de solidaridad a la propia presidencia con nuestro propio dinero. Y la que habla de la estructura criminal es una perito que no es perito, una farsante, una incompetente y que nos insulta todos los días por redes sociales y da entrevistas como vedette de televisión. Entonces, ¿qué esperamos de esto? Pero si la gente no reacciona, no es a nosotros reaccionar, por favor. Hemos hecho lo posible, hemos sido perseguidos. Hay compañeros que han perdido su libertad, compañeros que han salido exiliados, hay compañeros que solo trabajan, los que tienen la suerte de tener trabajo para pagar abogados. ¿Qué más podemos hacer? Ya le toca, esto va más allá de correísmo, anticorreísmo, ya le toca a los patriotas reaccionar, pero la indiferencia a las finales pues nos hace merecedores de lo que estamos viviendo, porque nos van a destrozar como país. Ya nos destrozaron, pero puede colapsar totalmente el país. De todas maneras, en función de lo que acaba de mencionar el presidente, hace pocos días escuché una entrevista con Jimmy Jairala a un criminalista que, por supuesto, desde su punto de vista profesional, decía que el caso sobornos o bochornos, como debería llamarse, ya está sentenciado en los medios de comunicación. Hay una matriz mediática para señalar que ya efectivamente está sentenciado, que ya se condenó, y obviamente eso está planteado. Pero él mismo dice que efectivamente espera y confía que los jueces tengan algún mínimo de responsabilidad, porque todo lo actuado por la Fiscalía, más allá de la campaña mediática que tiene, obviamente se puede desbaratar en cualquier juzgado, en cualquier parte del mundo por las condiciones. Si esto es así, ¿usted qué espera de los próximos meses en cuanto a este caso? Y si fuese así, ¿está anulada la posibilidad de candidatizarse por Revolución Ciudadana o no? Mire, es claro que esto a nivel internacional lo vamos a hacer pedazos, pero van a tener 6, 8 años para hacer lo que les dé la gana, sin temor, y yo como digo, sin temor a Dios incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que pueden por último irse a refugiar a Estados Unidos y quedar en impunidad. Entonces ellos están ganando tiempo, porque a nivel internacional esto les va a acarrear unas responsabilidades enormes. Pero no me engañen, oiga, mire con qué rapidez hicieron las audiencias. Fallece la señora madre del juez ponente, tenía derecho a 8 días de licencia, tomó un día. Tenía una maestría en Argentina que tenía que irse un viernes, la suspendió. Ese día jueves, para acabar ese mismo día, las audiencias se quedaron hasta las 2 de la mañana. O sea, ya no podemos ser ingenuos. El rato en que van tan rápido porque tienen todo listo, porque tienen un cronograma para tratar de lograr una sentencia antes de mi registro, para impedirme registrar como candidato. Entonces no nos engañemos, yo no tengo ninguna esperanza. De hecho sé que ya tiene hecha la sentencia, el juez León se la dieron haciendo, Ramiro García, este señor tan nefasto, ¿no? Que muestra la decadencia del país, porque un tipo tan mediocre
que sea representante del abogado de Pichincha realmente preocupa. Entonces ya tienen sentenciarnos a nosotros a 7, 8 años, exonerar, sobreseer a algunos empresarios para decir que están siendo imparciales, ya todo está listo. Por ahí hay una remota esperanza en los otros jueces que pueden ser algo más decentes y ser más técnicos, ¿no? Pero en principio yo no espero absolutamente nada. Sin embargo, con sentencia y todo, yo hubiera podido regresar al país, que me metan preso, pero que me dejen registrar y les gano las elecciones. No me lo van a permitir hacer. Mire cómo quieren eliminar compromiso social. En el caso sobornos, expresidente, el hecho de que le hayan concedido el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass es solo para guardar las formas dentro de este proceso, ¿no cree que eso de alguna manera les da la razón a ustedes? No da razón, pero para efectos prácticos es absolutamente intrascendente, porque él tiene una condena absolutamente injusta. Pero aprendamos, sobre todo jóvenes que escuchan esta radio, pichinchanos, si no nos estremecemos para la injusticia de los otros, por Dios, habremos perdido nuestra humanidad. No, es que Correa me cae mal bien hechito, por favor, así no se puede actuar en la vida. Tenemos un hombre inocente que transformó la patria, además, la materia energética, cuántas obras hizo, más de 2 años en la cárcel. No se le ha encontrado un solo centavo. Al que se le ha encontrado es a Moreno, con la cuenta INA Investment en el Balboa Bank de Panamá, cuenta 100, raya 4, raya 10, 71378. Pero Diana Salazar ni siquiera ha empezado esa investigación. Así de descarada es la situación. Y el honesto, o sea, para que haya corrupción, yo no tengo una cuenta secreta, ¿no? Ya me van a encontrar cuentas secretas en el Vaticano, en Aruba. La realidad es que nunca van a encontrar, porque no tengo ninguna cuenta secreta. La que publicó Valde es mi cuenta aquí con la que voy al supermercado. BE es Bélgica, pero así es la ignorancia de esta gente y la mala fe. Pero en todo caso, para que haya corrupción, alguien debió enriquecerse. ¿Quién es corrupto para enriquecer a los chinos, como quieren decir? Ah, no, contrato con Petrochina, regalamos 2.000 millones a los chinos. ¿Quién está tan loco para regalar 2.000 millones a los chinos y no beneficiarse? ¿Dónde está esa plata? Jamás van a encontrar 20 centavos mal habidos, que no sean morenos, que ese sí es corrupto, en los dirigentes de Revolución Ciudadana. A mí me han buscado por todos lados y jamás van a encontrar nada. Lo mismo a Jorge, pero lleva más de 2 años preso. Lo condenan con un código derogado, le roban la vicepresidencia. Por favor, reaccionemos, pueblo ecuatoriano. La injusticia contra un hombre es la injusticia contra la humanidad. Pero además, lo que están haciendo no es solo destruyendo a Jorge, que le están haciendo mucho daño a su familia, a él. No solo nos están haciendo daño a nosotros, están destruyendo la patria. Miren lo que nos está pasando por haber permitido tanto. Estas no son cosas independientes. La situación en la que estamos es por haber permitido tanto a este gobierno, que hizo lo que le dio la gana. Cuando nosotros decíamos esto está mal, los periódicos no, todo es culpa de Correa. Aquí están las consecuencias, lo reconoció Lazo. Por perseguir a Correa, dijeron que no les importaba la economía. Aquí están las consecuencias. Para aquellos que aplaudieron la persecución a Correa, miren cómo ahora todos estamos pagando las consecuencias. Agradecemos al economista Rafael Correa Delgado por esta entrevista extensa en la que hemos abordado temáticas diversas que son indudablemente de interés para todo el Ecuador. Economista, muchas gracias por haber atendido esta invitación. Muchas gracias a usted y un fuerte abrazo a Pichincha y a la patria entera. Hasta pronto. La respuesta a la consulta que hicimos de nuestros amigos oyentes al iniciar este diálogo con el expresidente Rafael Correa: las medidas económicas anunciadas por el gobierno del presidente Lenín Moreno son las adecuadas para enfrentar la crisis actual. La respuesta de quienes nos escuchan y nos siguen a través de redes sociales es la siguiente: un 93% considera que no son las medidas adecuadas y un 7% que sí. Las 8:51 minutos, hacemos la pausa, amigas.